Ahora sí, muy buenas tardes con todos. Bueno, buenos días todavía. Vamos por el último tema. Hiperset. Lo que hemos visto anteriormente, hemos visto la ley, hemos visto lo que es norma de seguridad dentro del ámbito de trabajo, pero ahora vamos a ver algo más específico. Como ustedes saben, la regla de convivencia, ya lo hemos mencionado. Vamos a ver acerca de las normas, los procesos, las matrices, la diferencia de matrices, cómo se evalúa los riesgos, cómo se identifican los peligros, cuáles son las medidas de control y cualquier tipo de pregunta ustedes lo pueden desarrollar. Mi objetivo principal es tener en cuenta que la IPERCEP es una herramienta, ojo, es una herramienta para que toda persona conozca y logre identificar cuáles son los peligros de su puesto de trabajo, cuáles son los riesgos de su puesto de trabajo y también sepan cuáles son las medidas de control que debemos considerar en el puesto de trabajo. O sea, siempre cuando nosotros tengamos ese pensamiento, vamos a tener que tener la referencia de que para poder desarrollar mis actividades, la empresa ha tenido que ya entregarme el IPERCEP. Yo les pregunto, ¿ustedes ya tienen su IPERC de acuerdo a su puesto de trabajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les han entregado o no? Si no les han entregado, no hay problemas. Si es, quizás todavía está en proceso de implementación, también puede ser. Pero lo más recomendable es que cada puesto de trabajo ustedes puedan tener justamente su IPERC. Y esto aquí lo establece la ley de seguridad. La ley de seguridad establece que todo trabajador tiene que tener conocimiento cuáles son sus peligros y cuáles son sus riesgos específicos, porque de esa manera se establecen los parámetros a poder seguir y poder complementar. Dentro de ello, pues tenemos que planificar, gestionar y desarrollar actividades que nos permitan ejecutar todo lo que sea necesario. Dentro de nuestra figura siempre va a ser poder tener la representación adecuada mediante los controles debidos. Por eso, todo lo que es normas de seguridad, pues aplican en todos los ámbitos. Ahora, el IPRC de por sí nos permite saber evaluar los riesgos, saber identificar los peligros y saber identificar cuáles son los impactos hacia uno cuando se expone a ese nivel de riesgo, cuando se expone a ese peligro, esa posibilidad de daño como tal. O sea, nosotros debemos ser conscientes que tenemos que ver la forma o la manera de reducir la posibilidad de afectación. Por eso, en conceptos, la identificación de los peligros es una obligación neta. Pero si nos ponemos a pensar, este, ¿de quién depende aumentar la posibilidad de riesgo? O sea, así de simple, de nosotros mismos. Un ejemplo, este, tengo que llevar cuadernos desde mi aula hasta la salón de profesores. Sé que si los llevo todos, pues tengo que ir a un paso calmado. Y por A o B te están llamando, pero tú no quieres dejar de moverte. ¿Qué es lo que haces? Sacas el celular como sea y tratas de contestar. Y lo que estabas dominando con dos manos, ahora lo dominas con una sola. Y encima
sigues caminando al punto donde tienes que ir. ¿Qué va a ocurrir ahí? Simple, lo único que va a ocurrir es que la posibilidad de que te accidentes va a aumentar. Te puedes caer. Así que el concepto es simple, te puedes caer. Y ahí donde nosotros tenemos que hacer el acto de conciencia. Ya depende de nosotros aumentar el nivel o la posibilidad de riesgo que esto puede ser influenciado de cierta manera a que pueda ocurrir una desgracia mayor. Por eso nosotros debemos saber identificar qué es un peligro. Para nosotros, peligro es cualquier situación o característica intrínseca de algo capaz que pueda ocasionar daño a las personas, equipos, procesos, como también al medio ambiente. Los peligros pueden ser físicos, biológicos, ergonómicos, eléctricos, fuego, explosión, psicosocial. Acá vamos a responder lo que es el tema psicosocial, que es una capacitación que van a tener después. El tema de peligros psicosociales se va a depender mucho de la condición de trabajo, por el tipo de trabajo, por el grado de autonomía, el aislamiento, la promoción, el estilo de dirección. Acuérdense que la misma turnicidad, el ritmo, las jornadas de trabajo y hasta el mismo acoso psicológico, que visualmente no se ve, pero sí se puede uno darse cuenta, ¿no? Los trabajos de turno nocturno, la monotonía o la repetitividad, las jornadas de trabajo prolongadas. ¿Nunca les ha pasado de que han tenido la sensación del déjà vu? De que sienten que algo ya lo han hecho o el episodio se está repitiendo con los mismos personajes, con los mismos textos. O sea, sienten que ya lo han vivido. ¿Les ha pasado o no? La sensación de déjà vu principalmente es porque hacemos tantas veces lo mismo, ejecutamos nuestras mismas actividades con las mismas acciones y esto conlleva a que existan errores. ¿Por qué? Nace el exceso de confianza. Yo les pregunto, o sea, siempre nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿por qué nos sucede estos episodios? Y este es simple. El ser humano de por sí es mecánico. ¿Qué significa? Si hace una actividad y la repite y la repite y la repite y la repite, va mejorando en tiempos y va mejorando en reacciones. ¿Por qué? Siente que domina el escenario. ¿Y qué tiene que ver en ese sentido? Que el exceso de confianza nos obliga ¿a qué? A dejar de observar, a solo mirar. ¿Y eso qué significa? Simple, ya no hay un control específico y algo que tú no lo hayas visto, no lo hayas analizado o consideres que nada te va a pasar, te, te pasa lo peor. ¿Qué es lo que siempre debemos ver en el tema de gestión? El propio desarrollo. Yo siempre pienso de que la mejor herramienta es la prevención. Y el tema del factor psicológico es lo que más se relaciona en actividades donde tenemos muchas personas relacionadas. Que ahí es donde más debemos recaer en poder controlarlo, porque la identificación es lo que logra prevenir grandes desgracias. Por eso siempre debemos enfocarnos. ¿Y con qué? Con la evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos es lograr identificar cuál es el peligro y el potencial de lo que puede ocurrir. Si hablamos
Movimientos repetitivos. ¿Cuál es mi riesgo? Trastornos musculoesqueléticos. Tener esto en cuenta. Estos trastornos musculoesqueléticos, ¿qué va a traer como consecuencia? Riesgo a la salud. ¿En qué sentido? Tendinitis, artritis, dolores lumbares, síndrome de túnel carpiano. Yo les pregunto, ustedes que manipulan bastante la tiza, ¿ya tienen calambres en las manos? ¿Alguna vez han sentido molestias en las muñecas? ¿Quieren saber el nivel de afectación que puedan tener? Bien, hagamos un simple ejercicio. Coloquen sus manos en forma de rezo y apóyenlo en su pecho. Y sin despegar del talón de la mano del pecho, hagan este movimiento. Sin despegar. Si llegan hasta abajo, hasta la parte inferior, y sienten tirones acá, ya están desarrollando lo que es el síndrome del túnel carpiano. El trabajo sedentario por posturas inadecuadas como riesgo y las consecuencias, pues dolores en las articulaciones, dificultades para poder respirar, dificultades para poder digerir los alimentos, la misma monotonía, la repetitividad, el tema de la fatiga, el estrés, los problemas cardiovasculares, el aumento de peso sin tener, digamos, un exceso de comida. Ojo, eso también afecta. Si tú estás muy estresado, esto influye principalmente en tus propias acciones. Si nosotros queremos evaluar los riesgos, tenemos en cuenta que los peligros están en todos lados, pero las posibilidades están ahí. Cometemos actos y podemos encontrar condiciones. Vamos viendo por partes. Actividades de altura, así es. Actividades de altura sin las medidas de seguridad, entonces eso es un riesgo de caída. Movilizar cargas sin tener visualización, un riesgo físico. O sea, siempre nos vamos a ir dando cuenta de que los riesgos están ahí, solamente es cuestión de verlos. Si yo les pregunto, ¿qué más riesgos podemos encontrar? El trabajador que no está enganchado, el trabajador que camina por debajo de una carga que se está cayendo, hay una mancha de aceite en el piso. O sea, tenemos que saber analizar todo lo que pueda estar expuesto ahí. Ahora, la evaluación de los riesgos, de lo que puede suceder, con qué severidad y qué control podemos aplicar, está en propuesta. Claro, todo el lugar es un riesgo, pero en contexto de evaluación de riesgo es siempre analizar qué es lo que puede suceder, con qué severidad y tener en cuenta qué control podemos aplicar. Como un ejemplo, peligro psicosocial, sobrecarga de trabajo. ¿Cuál es el riesgo? Fatiga y estrés. ¿Cuál es la medida de control? Tiempo de relajación, organización de las tareas o respetar los horarios de descanso, porque es un control que pueden aplicar. Tener en cuenta también que el nivel de riesgo, de acuerdo a los formatos, tenemos el formato número 2 que es el formato más referencial porque es una matriz 6x6 que es una matriz más utilizada a nivel comercial, por el sentido de que no está valorizado en equipos de alta gama,
si no estamos viendo más exposiciones de menor cuantía. Entonces, tenemos que saber analizar cuál es el índice de probabilidad por el índice de severidad que me va a dar el nivel de riesgo. Cuando nosotros hablamos de probabilidad y de severidad, tenemos que entender que existen cuadros referenciales. ¿En qué sentido? Si vemos en este momento, de acuerdo al índice de probabilidad, se considera cuatro ítems necesarios de acuerdo a una sumatoria. Que esta sumatoria nos tiene que dar un valor que va a ser multiplicado por severidad para saber el nivel de riesgo. El tema de índice de probabilidad, personas expuestas, procedimientos existentes, capacitaciones, como exposición. Claro, los accidentes en educación física también es un referente. Ahora vamos a usar un ejemplo de educación física para poder analizar esta matriz. Me dicen, pues, la probabilidad de que esto ocurra va a estar relacionada a la cantidad de personas expuestas. Los valores uno, 2 y 3 es el puntaje que vamos a dar de acuerdo a las circunstancias. Valor uno es que hay de una a tres personas, que existen procedimientos y son explicados. En los procedimientos existentes, que existen procedimientos es un punto, que en tema de capacitación es un punto, si es que las personas están capacitadas, y de que si la exposición a riesgo a veces ocurre, como esporádicamente no ocurre. Entonces, la probabilidad que vuelva a ocurrir como tal, pues va a mantener un valor, y el valor referencial va a ser uno. Entonces, uno en personas expuestas, uno en procedimientos, uno en capacitación y uno en exposición. Eso quiere decir que si se suma, me da valor 4. Mi índice de probabilidad va a ser 4. Si son de 2 puntos, pues mi índice de probabilidad va a ser de 8 puntos. Ahora, en tema de 2 puntos, tenemos pues de 4 a 12 personas expuestas. Existen parcialmente o no existen el tema de procedimientos. Las personas están parcialmente capacitadas, no han completado todo su ciclo. Y se entiende que el nivel de exposición está asociado a que al menos una vez al mes o una vez a lo que es o una eventualidad mayor. Entonces, todo eso va a ser 2 puntos referenciales. Y 3 puntos, estamos hablando de índice de probabilidad. Viene a ser netamente más de 12 personas expuestas, no existen procedimientos, personal sin entrenamiento y al menos se repite este tipo de eventos más de una vez al día o permanentemente de exposición. Ojo, también el índice de severidad tiene valores. Un punto viene a ser si existen lesiones sin incapacidad. Un punto si es que existe solamente una inconformidad producto de la lesión. 2 puntos sería si es que hubiera incapacidad temporal o daños a la salud reversibles. Y lo que es 3 puntos viene a ser lesiones con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible. O sea, bajo ese entendimiento tenemos nuestro índice de probabilidad que depende de 4 ítems y el índice de severidad que depende solamente de un ítem. Bajo esa referencia, analizamos lo que viene a ser nuestro nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo es de acuerdo al puntaje. ¿Por qué severidad y lo que viene a ser probabilidad tienen puntajes? Porque se multiplican entre ellos. Si es que el valor es 4, es trivial el nivel de riesgo. Si es trivial, se entiende de que no se requiere acción específica, o sea, las actividades se van a poder desarrollar. Pero si van aumentando los valores, pues vamos a entender que si es tolerable, es de 5 a 8 puntos. Y se requieren comprobaciones con supervisión periódica para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Ahora, si es moderado,
es de 9 a 16 puntos. Se deben hacer esfuerzos para poder reducir el nivel de riesgo. Si es importante, pues de 17 a 24. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Y si es intolerable, es de 25 a 36 puntos como referente. Eso quiere decir que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo y si no es posible reducir el riesgo, debe prohibirse el trabajo. Ahora, ¿por qué para mí sería importante tener esta interpretación? Porque de por sí, para poder ejecutar una actividad, tengo que saber analizarla. Vamos a calcular y ustedes me van a decir. Se dice que existen dos asistentes de contabilidad, existen procedimientos, están capacitados y todos los días realizan sus trabajos administrativos. ¿Cuál es el riesgo? Trastorno musculoesquelético. ¿Por qué? Porque el peligro es movimientos repetitivos y trabajo sedentario. Me dicen, existen dos asistentes a esta actividad de exposición. Entonces, si es del 1 a 3, es un punto. Muy bien, un punto. Me dice que existen procedimientos. Otro punto. Que están capacitados. Otro punto. Entonces, nos damos cuenta. Uno más uno más uno más 3. Acá viene a ser 6 puntos. El índice de probabilidad es de 6 puntos. Ahora, el índice de severidad me dice trastorno musculoesqueléticos. Ahora, ¿esto puede ser irreversible? Sí. Entonces, si el nivel de exposición es alto y es irreversible, es 3 puntos. O sea, 6 por 6, 18. No, es que Guillermo, si tú lo pones así, es una operación matemática, primero debo multiplicar y de ahí sumar. Falso. Primero hallamos lo que es el índice de probabilidad, que es sumar los 4 puntos, y de ahí lo multiplicamos por el índice de severidad. Entonces, de esa manera vamos a ir a identificar. Vamos a poner un ejemplo, justamente lo que nos compartió su compañero. Accidentes en educación física. Vamos a decir, ¿cuántos profesores de educación física y cuántos alumnos tenemos por actividad? Son dos profesores, ya. ¿Cuántos alumnos por actividad? 20 alumnos. Muy bien. Vamos a poner la actividad, por así decirlo, ¿cómo se le dice a esa actividad para saltar encima de un taburete? Ah, salto de taburete. Ya, vamos a poner la actividad salto de taburete. O vertical invertida, bueno, tampoco me... Vamos a poner esa actividad. Ok. ¿Cuántas personas van a hacer esa actividad? Todos los alumnos. Eso quiere decir que son más de 12 personas que realizan esa actividad. Ahora, ¿cuál es la posibilidad? O sea, el peligro como tal de los movimientos repetitivos es que podemos tener esguinces por un mal posicionamiento, ¿no? Por un tema de posturas. Entonces, vamos a poner trastorno musculoesquelético. Muy bien. Tenemos los peligros como tales físicos. Ahora, la posibilidad que ocurra. Vamos a analizar. Este,
Si son más de 12 personas, son 3 puntos. Ahora, para esta actividad tenemos un procedimiento como tal para ejecutar la maniobra, ¿sí o no? O sea, tenemos un documento que diga, esta actividad se realiza haciendo este punto, este punto, este punto, este punto. Ya, claro, ok. Si hiciste esa, digamos, el procedimiento del ejercicio, eso quiere decir que existen procedimientos, entonces le ponemos un punto. Ahora, el personal está capacitado parcialmente porque está en etapa formativa, porque una cosa es cuando estamos recién practicando en el colegio y otra cosa es lo que viene a ser ya los, digamos, por así decirlo, los campeonatos. Es personas que no se están formando, sino que están haciendo o ejecutando ya actividades que han dominado. Entonces vamos a ponerle 2 puntos. Entonces ya tenemos 3, 2, 1. Ahora, esta actividad se hace eventualmente, al menos una vez al día, una vez al mes, una vez al año o semanalmente. Semanalmente, ¿no? Porque es una actividad que se hace una vez a la semana como tal. Entonces vamos a ponerle 2 puntos. Entonces tenemos pues 3 de personas expuestas, 2 de parcialmente, no, 1 de procedimientos, 2 porque el personal está parcialmente formado y vamos a decir que lo hacemos eventualmente, 2 puntos. Entonces ahí ya tenemos 3, 1, 2, 2. ¿Cuánto suma? 8 puntos, ¿no? Muy bien. Ahora, la posibilidad de que ocurra una lesión ejecutando esta actividad. Puede generarse una lesión sin incapacidad, una incomodidad, con incapacidad temporal, un daño a salud reversible, incapacidad permanente o daño a la salud irreversible. Le ponemos uno, dos o tres. ¿Usted qué dice? Yo creo que vamos a poner un temporal, ¿no? Porque al final se puede, digamos, un mal salto, un mal movimiento, puede llegar hasta un esguince, ¿no? O hasta lo más crítico, una fractura. Vamos a poner 2 puntos. Entonces, si ponemos 2 puntos, el valor real nos va a dar moderado. ¿Por qué? 8 por 2, 16. Eso quiere decir, eso quiere decir que es un nivel de riesgo moderado. ¿Por qué? Ahora, son actividades que se pueden ir mejorando, claro. ¿En qué sentido? Vamos a poner como referencia. Al existir procedimientos, o sea, la cantidad de personas no se va a disminuir, se va a mantener los procedimientos. Pero después de un tiempo haciendo estas actividades, ya el personal va a estar entrenado. Y bajo ese sentido va a bajar el tema de puntaje, pero va a seguir siendo moderado como tal, porque es una actividad que va a generar igualito una lesión con incapacidad temporal. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, el personal de limpieza, una posible caída o exposición por pintura, por así decirlo. ¿Cuánto es el personal de limpieza que ustedes tienen dentro de su centro de trabajo?
10 personas. Entonces, 6. Bueno, si es 6 o 10, vamos a poner la posibilidad de, digamos, todo el patio se moja. Todo el personal de limpieza va a tener que hacer una actividad de recogida de agua. La posibilidad de resbalarse y caerse es alta. Entonces, vamos a analizar las circunstancias. Si son 6 personas que se están exponiendo, ¿cuántos puntajes sería en la probabilidad de que pueda ocurrir? 2. Ahora, ¿existe un procedimiento para la limpieza de patios o zonas mojadas? Sí, lo más probable. 1. Ahora, ¿el personal está capacitado en ese procedimiento? Ahí es una buena pregunta. Vamos a decir que no se han capacitado, o sea, no, ahí hay procedimiento, pero nadie hizo reforzamiento. Vamos a poner que el personal no está entrenado. Tiene conocimiento, pero no está entrenado formalmente. Porque nosotros cuando hablamos de entrenamiento estamos hablando de que existe registros, referencias de que ha pasado la formación. El personal no está entrenado, ahí son 3 puntos. Y esta es una actividad, vamos a hacer una vez al mes, pues eventualmente que pueda ocurrir. 2 puntos. Entonces tenemos 2 más uno 3 más 3 6 y más 2 8. Entonces nuestro nivel de exposición igualito es una lesión con temporal, vamos a poner 2 puntos, viene a ser 16. Entonces es una actividad moderada. ¿Qué puede ser una actividad de mayor riesgo? Vamos a ponerlo mucho más crítico. Limpieza de techos. Ahora, la limpieza de techos para más de 6 personas, sigue siendo 2. Tenemos en cuenta de que no hay procedimientos. Ahí le vamos sumando 2 más 3. Me dice que el personal al no haber procedimientos no tiene formación, más 3. Y que puede generarse un daño mortal, ¿no? Entonces tenemos 2 más 3 más 3 más 3, sumemos 11, ¿no? Ahora, la multiplicación, como es un daño permanente, vamos a ponerlo por 3. Entonces nos da un valor de 33. O sea, es intolerable. ¿Cómo lo podría mejorar? Simple. Se va a mantener la misma cantidad de personas, de 2 a 6. Pero puedo meterle procedimientos. Ok. Al tener procedimientos le doy capacitaciones. Muy bien. Ahora, tener en cuenta la exposición, que es al menos una vez al día, por la limpieza, por tema de acumulación, lo podemos, digamos, pasar a eventualmente, solamente cuando llueva, vamos a ponerlo así, lo bajamos a 2 puntos. Entonces sumamos 2 más uno más uno más 2 es igual a 6 puntos. Ahora lo multiplicamos. Ahora el daño es irreversible porque puede provocar la muerte, así que sigue siendo 3 puntos. Entonces, así es, porque puede caerse el techo. O sea, la severidad sigue siendo la misma, porque al final puede caerse el techo. Entonces, 6 por 3 igual nos da un valor de importante. ¿Se tiene que aplicar medidas de control adicionales? Claro. Ahora, ¿qué medidas de control poder aplicarlo si es que no lo puedo visualizar como tal? Ahí hablo de implementos de seguridad, ahí hablo de limitantes a la exposición al vacío, porque de esa manera puedo tener un mejor control y así puedo tener una mejor referencia.
Por eso que cuando nosotros hacemos nuestra determinación de medidas de control, pues vemos desde la eliminación del factor de riesgo, el reemplazo del riesgo, el aislamiento, que es el control de ingeniería, y el control administrativo, que viene a ser la aplicación de tanto de capacitaciones, de procedimientos que puedan permitirme evitar que ocurra. Y el último ítem viene a ser el EPP. Así que vamos desde la mayor eficacia a la menor eficacia. Ojo, los implementos de seguridad para altura no evita que te caigas, evita que llegues al suelo. Por eso, en ese sentido, yo tengo que saber analizar. Va a evitar que llegue al suelo, voy a tener una posibilidad de supervivencia. Ojo, se reduce un porcentaje de la posibilidad de supervivencia porque al final puedes terminar colisionando contra la misma estructura y eso también te puede matar. Así que, de cierta manera, se reduce bastante la efectividad cuando solamente confiamos en los implementos de seguridad. Ahora, tener en cuenta que la matriz hiperset está destinada de acuerdo al área de trabajo, el puesto, la actividad, la descripción de la actividad, hablando del peligro específico, los riesgos asociados al tema peligroso, del mismo evento, la misma consecuencia, y de ahí hago mi análisis de índice de probabilidad por número de personas expuestas, el incidente con procedimientos existentes, el índice de capacitación, el índice de lo que es exposición de riesgo, y eso me va a dar una suma. Y esa suma tiene que ser multiplicada por el índice de seguridad. Al ser multiplicado por ese valor, se considera que es moderado y ya no es necesario aplicar más medidas de control referentes. Por eso siempre cuando nosotros tengamos dos valores referenciales, tenemos que establecer nuestros controles. A esta parte, ¿alguna duda o pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su asistencia. El estrés causa malestar, por eso hay que saberlo identificar y hay que saberlo controlar como tal. Muy bien, ahora se va a quedar la sala abierta hasta las 11:30 que inicia su siguiente capacitación. Tengan estos 20 minutos para que tomen un descanso un poquito más prolongado y ya se va a conectar la siguiente capacitadora. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su asistencia, por participar. Eso es excelente por parte suya. Y ya cualquier cosa, estamos en comunicación. Igualito voy a estar acá en la sala esperando darle el pase a mi compañera. Así que si es que hubiera alguna duda adicional. Sí, su recreo de las 11 de las 11:10.